Muy bien. Hoy vamos a empezar abriendo la Biblia en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Now we're going to go to Matthew 11. Muy bien. Si hay algo que debemos descartar desde el primer momento en que nos reunimos es el espíritu de religiosidad. If there's something that we should reject at the beginning is the spirit of religion. No podemos acostumbrarnos a la rutina de iglesia. We cannot get accustomed to Cantar the lo- church routine. Cantar los himnos We singing the songs sin fijarnos mucho en el contenido que without paying tienen. attention to the content. Otro, escuchar una oración, To hear escuchar a prayer, un testimonio como los 3 testimonios poderosos que hemos oído en esta mañana. but to hear powerful testimonies like we have heard Y como no hacer mucho caso, and not pay attention to them. esto es la rutina de la religión. This is the routine of religion. Y eso hay que desecharlo. And we need to reject Lo that. que cantamos lo vivimos. What we sing, we Y live. los testimonios que nos cuentan nos avivan, los vivimos. And the testimony that we hear revive us and we live Y no them. estamos aquí para tener una reunión más de And domingo. we are not here to have just another Sunday service. Estamos aquí para creer. We are here to believe. Si no creemos, If we don't believe, absolutamente nada tiene sentido. nothing has any sense. Da igual todo ese orden religioso externo, toda esa forma, And that religious order, all the form, the shape, that Toda it has, esa the liturgia. pattern, si no creemos, if we don't believe, eso es solo religión muerta. that is simply dead religion. Mira, ahora recuerdo que en el año 2008 aproximadamente, Dani se acordará mejor, I remember in the year 2008, approximately, fuimos mi esposa y yo con Dani, Rebeca y los niños we went a París. to Paris. Nos llevaron a París, estuvimos una semana allí. And we spent a week in Paris. Y uno de los días entramos en Notre Dame And one of the days we went to Notre Dame, y tenían una misa de estas de 15 curas y 3 obispos. De and they estas had tremendas. a big mass with 15 priests Y and many bishops. Los veías todos igualitos, And they were all dressed the vestidos de blanco, same, dressed in white. con las manitas así. Their hands were Que a mí like me da una this. vergüenza ajena que no te puedes imaginar verles con las manitas así. I felt ashamed just by looking at them. Y estaba el obispo And the bishop was con esto there que se pone en la cabeza, que no sé si se llama mitra o como with this rayos le big llaman hat a that they esto. have on the head. Bueno, una parafernalia externa, algo tremendo. It was amazing what they had. Pero yo pensaba, ¿qué pensará la mente de nuestro magnífico Dios de todas estas tonterías? And I thought, what does the mind of the magnificent God think about all this nonsense? Religión, Religion, liturgia, apariencia externa. appearance, external Y things. esta gente debe pensar que cuanto más mejor. And they must think that the more the better. Hay gente que no va a la capillita del barrio, pequeña, sencilla, van allí, porque allí está la... Some people will not go to a simple chapel. They have to go to that big cathedral. Como si hubiese algún beneficio de asistir a As un if lugar así. there was a benefit from going to a place like that. Pero el Señor nos llama, por sobre todas las cosas, a creer. But the Lord calls us above all things to Escúchame believe. esta mañana que la palabra Listen llegue to a tu me. corazón The Lord, de la forma que el Espíritu Santo la ha traído al mío. may the word of the Lord reach your heart as it has reached mine. En un momento en que yo necesitaba que el Señor me diese esta palabra. It came at a moment where I needed to hear that word. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to Porque es please God. necesario que el que se acerca a Dios Because it is necessary that whoever comes to God crea que le hay. needs to believe that He is. Tú dices, hombre, todo el que viene a la iglesia se supone que cree que hay Dios. And you say, well, everybody Bueno. that comes to church must believe that there is a God. Jesús nos contaba de un fariseo que oraba y decía, Jesús decía que oraba consigo mismo. Well, remember Jesus even told us about a man that was a Pharisee that was praying with himself. Era con él mismo con quien estaba He orando. was talking to himself. Estaba escuchando su propia oración. He was listening to his own prayer. Se estaba hinchando con su He was propia oración. becoming very big in his Porque own prayer. además sabía que había otros que estaban escuchando su oración. Especially because he knew that others were ¿Y hearing dónde him. estaba Dios en todo esto? And where was God? Pero
La palabra dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que está But the ahí, que Word Dios of God es real. says it's necessary for him who comes to God to know that he is. Y algo más importante, And what's more, y que Dios es galardonador, premiador de los que le buscan. that God prizes, rewards those who seek Esto him. dice la palabra que es algo que también hay que creerlo. The Word of God says that we need to believe this. Porque si nos acercamos a Dios sin creer que Él premia a los que le buscan, es como el perro que ladra a la luna. ¿Qué estamos haciendo? Because if we come to God without knowing, without believing that He rewards those who seek Him, what are we, like dogs barking at the concluimos moon? este pensamiento So let's finish con que with this, estamos aquí, that we are here, este grupo precioso de personas this en esta beautiful mañana. group of people. Estamos aquí para creer. We are here Para to creer, believe. We bendito are sea el nombre here del Señor. to believe. Había un pastor fantástico. Hoy ha hablado Nora de su pastor. There was a fantastic pastor. Él ya no ejerce, pero el Señor es fantástico. Unos dejan y nos da continuidad a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré también contigo. God said to Moses, to Joshua, as I was with Su Moses, I will be siervo, with you. Moisés había muerto, pero Dios continuaba vivo. The servant had died, but God was alive. Y él dijo, estaré contigo como estuve con And he él. said to Joshua, I will be with you as I was with Este pastor que comento with también era un buen Moses. pastor, So fiel. this pastor was a good pastor too. Y este hombre tenía un dicho. And he used to say this. Él decía, las cosas solamente suceden cuando creemos. Things only happen when we believe. Fuerte esto, ¿eh? Isn't this strong Las to cosas say? solamente suceden cuando creemos. Things only happen when we believe. Mateo capítulo 11, Matthew 11, en el versículo 23, verse 23. encontramos ahí unas palabras de Jesús que me han llamado la atención en esta mañana temprano. These are words of Jesus that have caught my attention Yo very las había powerfully. leído y las había meditado tiempo I atrás, had pero read about them and meditated on them previously, el Señor me but, las ha recordado en esta mañana. but the Lord has reminded me. Mateo 11, 23 dice, Matthew 11:23 says, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, hasta el lugar de los muertos, serás abatida. Porque si en Sodoma, fíjate en esto es una forma nueva de mirar las cosas. Jesús dice, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, Sodoma habría permanecido hasta el día de hoy. Qué fuerte esto. Esta mañana me he levantado y cuando he ido a la cocina a prepararme un café, he corrido un poco la cortina I woke up y this morning, I opened the window, he visto en el bloque de enfrente tendida una toalla cogida con pinzas con los colores del arco iris. Dije, mira, hombre, and I saw there was a towel hanging on one of the opposite windows, a towel with the colors of the rainbow. la primera idea contra esta gente es, And the first thing you think against these people is to he argue with them. escuchado esta semana algún vídeo de algún pastor peleando contra ellos, And contra I've su ideología. heard some pastors just fighting against them. Jesús dice aquí una cosa But Jesus says something, que es muy seria. and this is very serious. Mira, un versículo arriba, en el 20, A previous el verse, 20 leemos, verse 11-20. 20, Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Jesús espera que allí donde Él hace milagros poderosos, la gente debe arrepentirse. you see, Eso es lo que él espera. He had reproached the cities because they hadn't repent, even though they had had many miracles. Pero estas ciudades vieron milagros So, and these y no se cities arrepintieron. had miracles, but they did not repent. Y Jesús comenzó a reconvenir a estas So ciudades. Jesus started censoring them. Y el 21 dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en ceniza. Mira,
Corazín y Betsaida vieron infinidad de milagros del Señor, pero no se arrepintieron. See, these two cities saw so many miracles of the Lord, but they did not repent. Ayer me comentaba Rebeca de gente que escribe hace teología acerca de cosas que no suceden. We were talking yesterday about creating a theology about things that don't happen. Habría gente que podría hacer teología de cosas que no suceden y decir, mira, en Corazín y en Betsaida, a ver si lo diré, 11, 21. En Corazín y en Betsaida, sí, efectivamente. Se hicieron, en Tiro y en Sidón. En Tiro y en Sidón se hicieron muchos milagros. You see, if in Tyre and Sidon there had been many miracles, Vamos a ver si no me lío y no complico esto. Se hicieron muchos milagros y no se arrepintieron. and they did not repent. Entonces, alguien haciendo teología de las cosas que no suceden podría decir, ¿ves? Tampoco los milagros sirven para tanto, porque aquí, ojo, que se hicieron milagros. ¿Y qué? So No if se a person arrepintieron. creates a theology about things that don't happen, they could say, see, miracles are not worth anything because these people had miracles and they did not repent. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, creo que al final lo he cruzado. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, es Corazín Fue en y- Corazín y en eso, Betsaida donde eso. se hicieron muchos milagros y no se arrepintieron. Jesús dice, si Tiro y Sidón hubiesen recibido esta cantidad de milagros que recibisteis vosotras. Y las palabras últimas dice, tiempo ha que se hubieran arrepentido. It said they would long ago have repented. Estas dos ciudades primeras no se arrepintieron al ver los milagros. Pero Jesús dice una cosa, Tiro y Sidón si hubiesen visto los milagros se hubiesen arrepentido. Y lo dice Jesús, que sabe lo que dice. See, Jesus says these other two cities would have repented. ¿Por qué estas dos primeras no se arrepintieron? Y Jesús dice que estas dos segundas, si hubiesen visto lo mismo, sí se hubiesen arrepentido. No Why lo does sé. Jesus say that these two cities saw the miracles and did not repent, but those other two cities would have repented? Pero yo tengo una cosa segura en mi I corazón. don't know, but I know something for sure. Jesús dice que si Tiro y Sidón hubiesen recibido estos milagros, se hubiesen arrepentido. Jesus says that if they had seen those miracles, they would have repented. Y dice además, haría tiempo ya que se habrían arrepentido en cilicio y en ceniza si hubiesen visto estos milagros que visteis And vosotros. he even says, and long ago, they would have repented long ago. Luego yo digo que quizá en Betsaida, quizá no, pero en Tiro y en Sidón la gente se arrepiente si ve milagros. Me quedo con la segunda parte, lo You siento. see, so then you see, we understand that there are some places where when there are miracles, they repent, and we have to look at that. El que quiera quedarse con la primera y decir, ves, los milagros no sirven, la gente sigue igual. Yo me quedo con la segunda. Jesús dice, si estos hubiesen visto milagros, estos se hubiesen arrepentido. Some people want to focus on the first part. You see, they had miracles and they did not repent. Miracles are not worth anything. But I want to focus on the second. Jesus said that if these would have seen the miracles, they would have repented. Y añade algo el Señor en el 22, dice, por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Porque Tiro y Sidón no vieron milagros, y vosotras sí. Por tanto, el castigo será menor para ellos. Y el 23, que es el que hemos leído, dice, y tú, Capernaum, como que se repite el Señor. Tú, Capernaum, ahora utiliza el nombre de otras ciudades. Aquí concretamente una, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Y dice aquí esto tan tremendo el Señor. Si en Sodoma, yo creo que no puedes coger un ejemplo peor que este. And you see, Jesus chose the Sodoma. city of Sodom. I think he could not have chosen a worse city. Los de los colorines que os digo yo que The vi colorful esta mañana. people. Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, Capernaum, fuerte lo que dice aquí Jesús, Sodoma habría permanecido hasta el día de hoy. Jesus says that Sodom would have continued until today. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Quiere decir que muchas veces el castigo del Señor It means that many times the punishment of the Lord no depende tanto de la maldad de los hombres, does not depend as much as in the wickedness of men, sino de la falta de bondad but of the lack of goodness manifestada en medio de esos hombres. ¿Sí o no? manifested in ¿Sí the o no? midst ¿Está of claro these eso o people. no?
¿Es esto lo que quiere decir el Señor o no? Is this what the Lord wants to ¿Sí o say? no? You understand? Esta gente eran lo que eran. These people were who they were. Todos sabemos lo que allí We know había, lo what que they allí se did hacía. and what was happening there. Pero el Señor, en lugar de criticarlo o ir a condenarlo tremendamente, dice, un momento, The Lord, instead of criticizing and judging and going after them, He says, wait a moment. si en Sodoma se hubiesen hecho, que no se han hecho. If in Sodom there had been done these miracles, and No those se han hecho miracles were porque not no ha done, habido allí gente que los hiciera. those miracles did not happen there because no one was there to make them. Si se hubiesen hecho allí los milagros que se han hecho en ti, hoy todavía existiría Sodoma, lo cual quiere decir Dios no la hubiese quemado con But fuego He del says cielo. God Fuerte. wouldn't have eliminated Sodom. Claro, es muy fácil condenar y decir, claro, Meaning es they que would son have estos, son repented. lo otro. Mira, busca en internet, te vas a hartar de encontrar vídeos And it's- condenatorios contra ellos. It's easy to condemn them, and the internet is full of condemning videos against them. Pero el Señor dice, si alguien But the Lord says, if Con fe en somebody Dios with faith in God hubiese hecho milagros, hubiese manifestado el poder de Dios en medio de esta gente hubiese permanecido. Lo cual significa que si hubiesen arrepentido. If somebody had done miracles among these people, they would have repented. Ahora, That's ¿qué what tal Jesus si is nosotros en saying. lugar de salir en plan de condenación contra ellos, que no hace falta porque ya el mundo está condenado, no solamente ellos, sino el mundo en You general, know, porque el what pecado... if instead of going against them and condemning them, and you know what, the whole world is ¿Qué tal condemned si already. salimos What if en el nombre del Señor predicando el Evangelio we go in the name of the Lord y que preaching el Señor the siga esa gospel predicación con prodigios, milagros? ¿Qué and allow pasaría? the Lord to confirm the preaching with miracles? And what if we do this? Quizá mucha de esta gente Maybe many permanecería. of these people would remain. En el capítulo 18 del Génesis, In Genesis 18, movemos ahí un poco la Biblia atrás, allí hay un pasaje donde se nos habla de que Abraham intercede por Sodoma. Vaya esto, we read how Hombre, Abraham was interceding for Sodom. ¿Tú Look has at leído this. este pasaje? Have you ever read this A lo mejor te passage? habías olvidado por un momento que hubo una persona que intercedió por esta gente. Maybe you forgot that there was one person who interceded for these people. Mira, está en línea con Jesús, And Abraham. he's in line with Jesus. Abraham dice, voy a ganar más intercediendo delante de Dios por estas personas que condenándolas. Abraham said, Condenadas ya I will están. gain more interceding for them than with condemning them. Y el capítulo 18 del Génesis dice que los varones, refiriéndose a los ángeles, versículo 16, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos, Verse acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? 17. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El versículo 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, esto es una realidad que nadie niega. Dice el Señor en el 21, descenderé ahora Verse 21. y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Abraham estaba delante de Verse Jehová. 22. But Abraham still stood before the Lord. ¿Estaba delante de Jehová para qué? Abraham was before the Lord for what? Ciertamente este era un hombre que estaba delante de Jehová. Surely this was a man that was before the Lord. Elías era otro hombre que podía decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Elijah was another man that could say, the Lord lives in whom presence I am. ¿Para qué estaba Abraham presence? delante de Jehová? Now, why was Abraham before the Lord? Para decirle, ya estás tardando, a ver si envías fuego del cielo de una vez y fulminas a esta gente. Was it to say, you're late, just send fire now and kill these people? Se apartaron los varones, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío?
Bueno, fue hablando con Dios poquito a poco. Quizá haya 50 justos dentro de esta ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Mira, Abraham habla de 50 justos, le dice a Dios, oye, no corras con este asunto del juicio. ¿Te has parado a pensar que a lo mejor hay 50 justos en esta ciudad? Abraham said, but wait a second, what if there are 50 righteous in the city? Mira, Abraham no estaba hablando de que aquella gente que estaban cometiendo aquellos actos, que 50 de ellos fuesen justos. No era esto lo que estaba Abraham was diciendo. never saying that those who were committing those evil things were righteous. Estaba diciendo que en medio de esta gente perdida y malvada podía haber 50 justos como tú, But he's saying creyentes, that maybe among them there could be people que that were righteous estuviesen like you, viviendo en medio de ellos. that they might be living Y uno dice, among them. como pregunta Abraham más adelante, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? So that's why Por Abraham supuesto. says, won't you do what is just? Por supuesto, Dios no enviaría su juicio sobre los 50 justos al igual que todo el resto de Sodoma y Gomorra. No haría eso. God could not judge and send judgment upon all of them if there were to those 50 righteous men. Pero aquí no se trataba de eso. But it was not about that. Se trataba de perdonar a todo Sodoma y a todo Gomorra por el hecho de que 50 creyentes, 50 justos estaban allí en medio. Es lo que Jesús estaba diciendo antes. What Abraham and what Jesus was saying also is that he was saying, why don't you forgive all Sodom because of the 50 righteous? El 25 dice, lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío. No, claro. Y que sea el justo tratado como el impío. No, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y el 26 dice, entonces respondió Jehová. Ojo a lo que el Señor dice aquí. Respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, habitando con esta gente, dando testimonio de mí en medio de esta gente, haciendo milagros, prodigios, como decía Jesús, en medio de esta gente. Dice el Señor, entonces yo perdonaré a todo este lugar por amor de esos 50 justos. Look what the ¡Qué Lord tremendo says, esto! if he found 50 righteous, ¡Qué he would tremendo! spare the whole place. ¿Sabes que esto es un desvarío como no se ha visto otro? Pero que si tú te metes en medio de ellos, tú que eres un justo de Dios, You see, y traes en medio de ellos la palabra viva de Dios y los milagros poderosos de Dios, Dios puede perdonarles. You see, what is going on is wicked. But if you go in the middle of them and you preach the word of God and there's miracles and they repent, God can forgive them. Mira que es fuerte esto, ¿eh? Isn't this amazing? Pero no solamente por 50, But He won't only do it for porque 50. Abraham insiste en su intercesión. A lo mejor solo hay 40, But Señor. Abraham insisted. He said, but maybe there's only 40. Perdonaré a toda esta gente por esos 40. And the Lord said, okay, I'll forgive Señor, all ya of que he them. aprendido a hablar delante de ti, me atreveré a decir, a lo mejor hay 30 solo. And then He said, but suppose there's only 30. Los perdonaré por amor a estos 30. And the Lord said, I will forgive them for ¿Y si those solo hay 20, 30. Señor? Los perdonaré. What if there's only 20? ¿Y si hay 10 solo? And He said, but what if there's only 10? Los perdonaré. And the Lord said, I will forgive. Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra. Now, God did not forgive Sodom, Y eso fue debido and that a was que no halló ni tan siquiera 10 justos que estuviesen en medio de ellos dando testimonio del poder de Dios y manifestando sus maravillas. because in the end He could not even find 10 righteous people Luego among them. volvemos a lo mismo y ahora So, vamos a continuar. let's go back to the same thing. El juicio de Dios no viene tanto o solo por el pecado y la maldad, sino por la falta de bondad en medio de ellos. You see, the judgment does not only happen because of their Está claro. wickedness, but rather because of the lack of goodness among them. Lo hemos leído, es así de claro. We have read it. Mira, Isaías capítulo 59. Vamos a leer Isaiah allí. 59. El Señor nos va a hablar en esta mañana. Nos va a tocar en esta mañana. Nos va a despertar en esta mañana. Algunos de vosotros ya estáis despiertos. Isaías 59, Isaiah 59, el versículo 16. verse 16. Isaías 59, 16. Y vio el Señor que no había hombre, y se maravilló que no hubiera hombre quien se interpusiese
Qué And he tremendo saw esto. that there was no man and wondered that there was no intercessor. Dios busca, como dice creo que en Ezequiel también, un hombre See, que se God interponga seeks a man who intercedes entre estos malos y Dios between para que the Dios no wicked and envíe God juicio sobre ellos. so that God doesn't send judgment upon them. Y no encuentra ninguno. And he finds none. Encuentra miles, incluso con la chapita de evangélicos aquí y el pececito en su coche que se dedican a condenar a esta gente, pero no encuentra ni tan solo uno que interceda por ellos. No lo encuentra. Busqué hombre y no lo hallé. And he finds 1,000 evangelicals with their things that are condemning them, but he doesn't find one that is interceding for them. Isaías 64, un poquito más adelante. Isaiah 64, Isaías 64, 7. verse 7. No hay nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Tremendo, nadie. No one calls on your name Que and condenen. awakens himself to keep hold Iglesias of you. condenatorias, There are churches that condemn, predicadores condenatorios, preachers that condemn, denominaciones condenatorias. denominations that Por condemn, cientos las encontrarás. You find them in Pero hundreds of them. dice aquí la palabra, pero no hay ni tan solo uno que se despierte para apoyarse en ti. But the word of God says, not one wakes up to take a hold of Y you. apoyado en ti y en tu poder y creyéndote a ti, interceda para que tú no tengas que enviar juicio sobre esta gente, intercediendo por esta pobre gente que no saben dónde tienen su mano derecha ni su mano izquierda. And wakens to intercede for these poor people that don't know a thing, and just intercede for the repentance. Tienes un cuñado que no puedes con él, no lo tragas. You have a brother-in-law who you can't stand, O algún hermano, or a brother, o algún familiar, or you have a relative, algún amigo, you have a friend, alguien en el trabajo. somebody in church. ¿Te encanta ese versículo que habla de amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza? Lo achicharrarías si pudieras. And you can't stand him. ¿Has pensado alguna vez que este pobre hombre, esta pobre persona, Have you thought that this poor person es así? is Nadie the lo way niega. he is? Nobody can deny Es malo. it. He's evil, Hace cosas malas. or he's wicked, or he does something that is bad. Esto ya es un hecho. That is a fact. Pero ¿has pensado alguna vez que no Have you tiene ever thought absolutamente nadie that he doesn't have anybody que se interponga, that que intercedes, muestre empatía con él y clame a Dios that, por él? that No tiene a cries nadie. out to God for him? This Y person has nobody. Dios tiene una gran necesidad de este tipo de personas. And God has a great need for these type Él of dice, people. busqué un hombre y He no lo says, hallé. I sought a man and I could not find him. Nosotros decimos, ¿qué necesidad tan grande tenemos de Dios? And we say, what a great need we have of Por God. supuesto, For sure we do. el que no haya comprendido no ha comprendido nada todavía. Whoever doesn't understand this doesn't understand anything. Separados de él, nada podemos Separated from hacer. him, we cannot do Pero ¿has anything. pensado alguna vez But la have you gran thought necesidad que tiene Dios de hombres y mujeres de esta calidad? about how God needs men and women that intercede? La gente ya está perdida. The people are lost. La gente ya está en pecado. The people are in their sins. Todos. All of Me da them. igual de qué color o de qué tipo sea el pecado. It doesn't matter the color of the sin. Pero Jesús no vino al mundo para condenar, sino para salvar. But Jesus did not come to the world to condemn. He came to ¿Quién se va a save. interponer? So who is going to ¿Quién stand va a before the mostrar Lord? empatía y misericordia y va a rogar a Dios y decir, Dios, ten misericordia de este pobre como la tuviste de mí, que Whose andaba heart también? will be filled, así. filled with mercy and stand before the Lord and intercede for them? Otro versículo en Isaías 58, Another poquito verse atrás, in Isaiah 58, 58, 12. 58:12. Dice, los tuyos edificarán las ruinas. Dios busca gente que edifique It ruinas. says, and your ancient ruins shall be rebuilt. La So you ru- see, God is seeking people to rebuild the ruins. Las ruinas antiguas
The ancient ruins. las que ya vienen siendo ruinas de muy antiguo, They have been ruined for a long time. los tuyos las edificarán. And your ancient ruins shall be rebuilt. Los cimientos de generación y generación levantarás You shall rise up the foundations of many generations, y serás llamado reparador de portillos, and you shall be called repairer of the breach, restaurador de calzadas para habitar. restorer of streets to dwell Otra in. versión dice Hallelujah. restaurador de casas para habitar. Another version says restorer of houses to dwell En in. lugar de ser una voz condenatoria que ya de verdad ya cansa esto, Instead of being ya a sobran, voice that ¿eh? condemns, and we're tired of hearing condemnation. Dios quiere que tú y God yo wants seamos you to, and me reparadores de to portillos. be Pasas, repairers. ves el portillo allí of- de of ruinas de breaches. tiempo y en lugar de darle para que acabe de caerse, restaurador de portillos, Instead of causing them to fall, let us restore the houses, restaurador de casas para restore habitar. houses to dwell in. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que somos? Who are we? ¿De quién somos seguidores? Who do we follow? Somos seguidores de Cristo. We follow Christ. Entonces debemos andar como Él anduvo, So let us walk as con he empatía, walked, con misericordia. with empathy, with mercy. Ahora hemos llegado hasta aquí. Se nos hace un poco tarde hoy. Restaurador de portillos. Dios busca un hombre que se ponga en la brecha e interceda delante de Dios por toda esta gente que no saben ni de dónde les da el aire. You see, God is searching for men who intercede before them, Y Dios who want to restore, no lo haya. and God doesn't find them. Pero tú eres un creyente. But you are a Un believer, creyente que cree que hay Dios. a believer that believes that there Que is a está ahí, God, that He que te is there, escucha, that He Y que hears, premia a todos aquellos que le buscan. and that He rewards those who seek Luego, Him. de alguna manera es nuestra obligación So our obligation interceder, to que intercede, no es otra cosa que orar which is to pray por todos estos. for all of these Que he mencionado people antes. that we have mentioned. Los tienes en tu familia. You may have them in your Mira, family. mi padre fumaba tanto que las paredes se pintaban de blanco, pero al poco tiempo eran amarillas. My father smoked so much that you could paint the walls in white, but they would end up yellow Mi very madre soon. acudió una vez al médico y le hicieron alguna radiografía, alguna cosa, le preguntaron, ¿usted fuma? My mother went to the doctor. They did a check on her, and they said, "Do you smoke?" Ella dijo, no he fumado en mi She vida. said, "I've never smoked." Y dijo, ¿su marido fuma? And they said, "Does your husband smoke?" Mi marido duerme con el cigarro en la boca. And she said, "My husband sleeps with the cigarette on his mouth." Nunca le vi a mi madre reprender a mi padre. I ni never saw echarle my en mother cara. rebuke my father. La palabra de Dios dice, porque la palabra de The Dios word of God dice, says this and that. porque tienes que dejar de fumar, You have to stop smoking. dejar de beber, Stop drinking. dejar a tu mujer, lo tienes que dejar todo. ¿Y qué tal si intercedemos delante de Dios? Well, what if we intercede before Santo the Lord? Espíritu de Dios. Holy Spirit of God. Yo no soy tan mala persona, I am not so bad. no como mi cuñado que es un borrachín. Not like my brother-in-law. He's a drunk. ¿Sí? Yeah? ¿Qué tal si yo oro What if I start praying por mi pobre cuñado? for my poor Que brother-in-law? hay un poder que lo vence una y otra vez. Because there's a power that defeats him again and ¿Cuántas again. veces no se ha visto en trances y ha dicho, ¿cuánto daría yo por poder dejar de fumar? Por dejar de beber con los problemas que estoy causando en casa. Pero Because- no puede porque esa atadura es más fuerte que su fuerza de Because voluntad. your brother-in-law knows that he's hurting his family, but he cannot break the chains. Entonces es muy bonito venir como pastor So y it's decir, easy to deja de say, fumar. stop smoking. Ah, sí. Yeah. ¿Y quién me da a mí el poder para And who gives me the power to stop smoking? Deja de beber, deja de hacer Stop esto. drinking, stop doing that. ¿Qué tal si What orásemos if al Señor y dijésemos, we Señor, pray to envía the Lord? tu Espíritu Santo sobre esta persona?
saying, send your Holy Spirit to that person, Ten Lord. misericordia. Have mercy. Porque tuyo es el tener misericordia. Because you are merciful. Mío es el señalar con el dedo y el juzgar, pero tuyo, oh Dios, es el tener We are the ones who misericordia. point at people, but the Lord is full of Ten mercy. misericordia a esta Oh persona. Lord, have mercy Envía on tu this espíritu sobre person. ella. Send your spirit upon Rompe him. en su interior el deseo de beber, el deseo de fumar, el deseo de blasfemar tu Break the nombre. desire to smoke. Break the desire to whatever he does. Tú dices, ¿eso existe? And you say, does this Yo exist? creí que la persona tenía que hacerlo ella. I thought that it was the person who had to do it. Mira esto de Alcohólicos Anónimos, decir, me llamo Felipito Tacatún y soy You alcohólico. go to Anonymous Y venga la alcoholic rueda. people No. and No es así como funciona. it doesn't work like that. Hay algo que se llama el poder de Dios. There is que something rompe called the el power deseo, of God. The power of que God quita breaks el the deseo. desire. The power of God Y cuando tú breaks ya no tienes the deseo, ya no tienes que desire, luchar. takes away the desire, Sencillamente and you Dios don't have te to liberó. struggle anymore because you are Seguramente free. por medio de la intercesión de fe de And this algún buen cristiano. happens through the intercessing of faith A of mí a el Señor Christian. me liberó del tabaco. Look, God freed me from Me quitó el smoking. deseo en un momento, en un segundo. In a second, the Lord took away the desire to smoke. Conocí a un señor donde yo trabajaba que llevaba 2 años sin fumar. This man worked with me, and for 2 years he had stopped smoking. Cuando él tenía deseo de fumar, llevó a la cajetilla. And he carried the cigarettes with him. Sacaba el cigarro And when he had the desire, he y took en un acto de fuerza de voluntad, the cigar and él se había construido una especie de círculos con agujeritos y colocaba el cigarro allí un agujerito. Tenía cigarros allí de he 2 had años, imagínate. this tank full of cigarettes because every time he had the desire, he put a cigarette in there. Y llevaba 2 años sin And prender un cigarro. he had been 2 years without Ahora, smoking. este hombre me dijo, But this man said to me, cada maldito día Every tengo que cursed luchar contra la day, tentación de fumar, que I no se have había to ido. fight against the temptation of smoking. Tenía que luchar contra ese deseo de He had fumar. to fight against the temptation and Escucha, against the a desire. mí, hablo de mí, But listen, I'm talking about me now porque me pasó a mí. because this happened to me. El Señor me quitó el deseo. The desire the Lord En un took away momento. the desire. Tenía in a moment, 22 años, I was 22 years old. recién convertido. I had just come to the Lord. Había fumado desde los 14. I had smoked since I was 14 Al tiempo de years old. convertirme fumaba 2 cajetillas sin filtro diarias. When I came to the Lord, I smoked 2 boxes without filter every day. En esto sí seguí los pasos de mi padre. And I was just like my father. Y el Señor me lo quitó. And the Lord took that desire away. En mi poca sabiduría al respecto de estas I cosas, was not very wise about these things. ya era convertido, ya iba I a la had come iglesia to the desde Lord. I hacía did poquito tiempo. go to church, but for a short Y un time. día después de comer me fumé un And cigarrillo. one day after lunch, I smoked my Y cigarette. cuando terminé dije, en el nombre del Señor, este es el último. And when I finished, I said, in the name of the Lord, this is the last one. ¿Que era yo un poderoso evangelista lleno de la unción del Espíritu Santo? No. Was I an No. evangelist full of the power of the Holy Spirit? I Pero en wasn't. mi ignorancia, en mi But poco trayecto de caminar In con el my Señor, dije, este ignorance, es el último. I said, this is the last. Y en esa palabra, And in that word, el Señor actuó. the Lord acted. Me lo quitó. And he took away the desire. Así, That's how it el Señor hace happened. esto. That's how God does things. Rompe el deseo de fumar, rompe el deseo He de la breaks bebida. the desire to smoke, the desire to drink. Esta es la liberación que Dios nuestro Señor trae sobre los seres humanos. And this is the freedom that God brings to Lo demás son humans. imposiciones absurdas. The rest are just Es como imposing decimos por on aquí, people. pedirle peras al olmo. It's like asking a tree No to get vayas a una iglesia a pears. pasar 2 horas para escuchar este tipo de cosas que no llevan a ninguna parte, que no funcionan. Don't waste your time on these things. They don't work. Necesitamos el poder de We Dios. need the power of God. Ahora, podemos orar a Dios Now we can pray y to conseguir God más orando, and achieve more que dándole con la praying Biblia en la cabeza a nuestros hijos, a nuestro marido, para que no fume, para que no vaya, para que no than, venga. than just arguing with our whoever it is.
se consigue más orando. We achieve more praying. Porque tú estás orando, Because hablándole you are talking a aquel que tiene el poder de quitarle el deseo, de limpiarle. to him who has the power to Perdóname, take away pero the tú no lo haces porque en el desire. fondo de tu corazón no lo crees. And you know why you don't do that? Because you Yo don't te believe digo, it. si a ti alguien te asegurase que oras esta tarde a Dios para que tu marido deje de fumar para siempre, Because let o me el tell mismo you, Señor te asegurase If que the lo va a Lord cumplir, assured you ¿orarías y that if you irías de cabeza prayed- esta tarde allá a pedirlo? ¿O no? if you knew that if you prayed it would happen, you would pray. Entonces, ¿por qué no vas? So why don't you pray? Si la promesa de Dios está. If the promise of God is there, Clama a mí, yo te responderé. cry unto me and I will respond. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. I will show you great and amazing things that you don't know. ¿Esto qué es? ¿Una broma de parte de Dios? Is this a joke from God? Dios te hace una promesa para que tú vengas y cuando tú de todo corazón vienes, Dios te dice, se lo ha creído. No, Dios no Does hace God esto. laugh at you when you believe and you come to Him and you pray and He says, "Oh, you believe me"? Él No, no He juega doesn't así do con that. nosotros. He's not toying with you. El problema no está por esa parte. The problem is not there. El problema está, en definitiva, en que somos nosotros los que no lo The creemos. problem is that we don't believe Him. Vamos a probar. We just try, Y no se puede ir a probar. and you cannot try. Hay gente que dice, hay que orar mucho a Dios. Some people say we have to pray a lot to God. Hay que orar mucho a Dios. We have to pray a lot. Bien. Okay. No hay nada malo en orarle a Dios. There's nothing wrong in praying to God. Pero mira, hay algo que siempre repito desde hace muchos años. Jesús nunca dijo But let que me todo tell lo you, que pidierais a Dios, Él os lo concederá. Jesus No lo dijo nunca. never said that whatever you pray to God, He will give you. He never said that. Tú dices, ¿qué estás diciendo? And you might say to me, Estoy what are you talking diciendo about? Que I'm Cristo saying nunca dijo That Jesus never que todo said lo que le pidiésemos a Dios that everything that we oración, asked in prayer, lo recibiríamos. we would receive it. Dijo algo más. He added something else. Dijo, todo lo que pidieres en oración, He said, everything that you ask creyendo, in prayer, believing, lo recibirás. you shall receive. ¿Sí o no? Did he say ¿Me lo this? inventé o está en tu Biblia? Did I make that up or is Por it eso, in your Bible? a veces no está el secreto tanto en orar y darle a la So, manivela y orar y It's orar. not so much about praying and praying and praying. El secreto está en orar, The secret isn't praying, creyendo. believing. Todo lo que pidierais en oración, creyendo. Everything that you pray in La believing, promesa casi aplastante es, that is a lo promise. recibirás. He says, you shall Hay receive. una condición There is one y esa condition, condición no es echar 3 horas todas las noches orando, and the condition is not to pray Puedes for 3 hacerlo, hours. You may do pero that. puedes emplear solo 5 minutos. But you could also just employ Porque el 3 secreto minutes. está en creerlo. You only need to believe it. ¿Cuánto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Oh, how much we need the help of Para the estas Holy cosas. Spirit for these things. Dice la Biblia que el justo vivirá por la fe. The Bible says that the righteous will live by faith. ¿Cómo vivirá el justo? How will the righteous live? Por la fe. By faith. Si dejamos de vivir por fe, If we stop living by faith, comenzamos a vivir en nuestra propia fuerza. we will start living in our own strength. Y ahí somos débiles hasta un punto que no podemos ni imaginar. And in our strength we are weak to such a point we Pero can't la Biblia imagine. dice, el justo no ha de vivir por su propia fuerza. But the Bible says that the righteous never lives by their own Porque strength. la Biblia dice claramente, nadie será fuerte en su propia Because the Bible fuerza. says nobody is strong in their own strength. La Biblia dice, el justo ha de vivir tampoco por vista, The Bible says that the righteous doesn't Por live lo que está by viendo, sight, doesn't live by what sino he's por seeing, fe. but he lives by ¿por faith. fe en qué? By faith in what? En la palabra de Dios, Faith in the word of en lo que Dios ha God. dicho. Faith in what God Mira, hay un has said. capítulo 11 de Hebreos donde habla de una serie de personas que dice que pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Now there's a verse that says that the foreign armies fled Taparon bocas de leones, and they shut the mouths of lions. apagaron fuegos impetuosos They put down strong fires. y entre otras cosas dice, alcanzaron promesas. And then it says, and they reached promises. Todas estas personas, aún And- se mencionan más cosas ahí, And they mention more things. But all these people todas estas personas tenían una cosa en común, had one
thing in common. Creían lo que Dios había dicho. They believed what God had said. No venían a la iglesia a pasar el rato, a jugar, a echar unos cánticos y a hacer juegos de voces. They did not come to Estos church just to creían a pray, Dios. to play religion. Y vieron estas cosas. But they believed God and they saw these things happen. El justo vivirá por la fe. The righteous will Y live si by retrocediere faith. no agradará a mi alma, dice el Señor. La victoria que vence al mundo es nuestra fe y ninguna otra cosa. The victory that overcomes the defeats the world is our faith and Y la nothing falta de else. fe siempre detiene la mano de Dios. And the Siempre, lack of faith always siempre, stops the hand of God. siempre. Always. En el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 7, In James Después chapter de- 7, después de decir el apóstol, si alguno tiene falta de sabiduría, after the apostle said, if anyone lacks wisdom, pídala a Dios. ask God for Podemos wisdom. decir, mira, de sabiduría o de lo que sea. And you know what? It can be wisdom, it can be whatever else. Si alguno tiene falta de algo, If necesita anyone algo o quiere lacks algo, something, needs something, mira, camino directo, no nos dice ni que vayas al pastor, ni que vayas a he doesn't say go to the la pastor, Conchinchina, que hay allí go un gran somewhere evangelista, else. que no sé qué. Santiago dice, pídala a Dios, James tú says- directamente en el nombre de Cristo, a Dios. Ask God, ask the Lord. ¿Y qué dice Santiago? And then what does James say? Dice, y le será dado. And he shall receive Pero hombre, it. pero ¿por qué no? Why wouldn't he Pero receive ¿por qué it? no? Why wouldn't he? Pero ¿dónde está la dificultad? Where is the difficulty? Dios es Dios. God is No hay God. cosa imposible para There's Dios. nothing impossible for Y Santiago God. dice, tienes necesidad de algo, pídeselo, que Él te lo da. James says, if anyone needs something, ask, and Le he will give será it to you. dado. He will give it. He will receive it. Sí, pero yo le pedí a Dios And you say, yeah, but I asked God una novia y todavía estoy for a esperando. girlfriend. Am I still waiting? Yo le pedí a Dios tal I cosa asked God y for this. la palabra continúa diciendo, pero pida con fe. But now the word says, but ask with faith. Pida Ask con fe. with faith. Fe es certeza de lo que se Faith espera. is a certainty. Fe es convicción de lo que Faith no is se to ve. be convinced of what you cannot Si see. tú algo lo ves, If you see it, ya no necesitas fe. you don't need faith. La fe es la convicción interna Faith is to de be, lo que aún tú no ves. to be convinced of what you Esto es cannot fe. see. This is Y faith. Santiago dice, pida con fe. And James says, ask No with dudando faith. nada. Don't doubt a thing. Porque el que duda es semejante al hombre que es como la onda del mar que es echado de un lado a otro. Because he who doubts is like the waves of the sea that come and Mira, go. mira, mi hermano, y dice a continuación, no, Santiago, nos está ahorrando tiempo aquí, ¿eh? Nos está And- ahorrando and tiempo, James oración, is- disgustos, religión, tonterías. Helping us very much. I Nos mean, dice claramente, he says, no piense pues quien tal haga whoever is like this cannot think que recibirá cosa alguna that he del will Señor. receive anything from the Lord. Lo que quiere decir es no piense aquel que pide con fe o dudando que va a recibir algo porque no va a recibir nada. The person who doesn't have faith Pero- when he asks or is doubting will not receive anything. A veces me pregunto, pero ¿dónde está realmente, pero qué truco es este profundo del diablo? ¿Dónde está realmente la dificultad en creerle a Dios? ¿Pero dónde? And sometimes I just wonder, why is it so difficult to Pero yo, ¿por qué believe no the puedo Lord? traer a Why Dios en oración un cannot asunto concreto, I bring to the Lord something, an issue ponerme de that I have, rodillas, presentárselo be on my knees, present it y to the levantarme Lord, de allí creyendo que será hecho? ¿Pero dónde está la and stand dificultad? up believing that it shall be done? ¿A Where- qué estamos where is the los difficulty? creyentes llamando fe? So what do we call faith? ¿Por qué no probamos a hacerlo? So why don't we just try to do this? Como dice Rebeca tantas veces, ¿por qué no hacemos como que la palabra de Dios es verdad? Why don't we act like the word of God is true? Es así. That's it. Dice la palabra, me tengo que tomar 5 minutos más por necesidad. I need Dice to la spe- palabra que I need 5 more minutes. The word of Abraham- God says that Abraham creyó a Dios believed God, y fue llamado amigo de Dios. and he was called a friend of God. Pero ¿cómo no va a ser llamado amigo de Dios? How couldn't he be called Abraham le the creía a friend pies of God juntillas. if Abraham believed him? Pero ¿cómo vamos a ser algunos llamados amigos de Dios si And no le how can creemos we de be ninguna manera? Called friends of God if we don't believe Sin him? rezos los que quieras. We can pray all we Como decía, me decía can. José, de una forma muy graciosa también, esta semana va a ser la semana de santidad. Lo que quieras.
Pero si no le crees a Dios, If you ¿Qué don't es believe esto? God, what are you doing? nosotros somos gente que tendemos a creer donde hay una mínima esperanza de You see, que algo puede ocurrir. We all tend Es to fácil. believe when there is a minimum hope of something happening. That Si is ves easy. una mejoría, If it's, you know, tu fe se something that anima. can better, if you see something better, si ves que la you are cosa va peor, encouraged. tu fe se viene abajo. And if things get worse, your faith just goes down, Así deep funcionamos. down. And Pero that's la how fe we- de Abraham, que era una we fe function. genuina, But the real faith, like Abraham's, no era así. is not like La Biblia this. dice que Abraham creyó en esperanza. The Bible says that Contra Abraham toda esperanza. believed in hope against all Dios le dijo a hope. Abraham, serás padre de multitud de gentes. God said to Abraham, you will be a father of many people. Tenía 100 años, He was 100 years estaba old. seco, He was sin dry. capacidad para engendrar. He had no capacity to, Su mujer tenía to 90 conceive. años. His wife was 90, No podía ya a esa edad engendrar hijos. and she could not conceive. Además, con el agravante de que Sara era estéril desde moza. Even worse, she had been barren since she was young. Pero dice que Abraham no But- tuvo en cuenta estas cosas Abraham did not take into account these things. como motivo para dudar de la palabra de Dios. Those things were not a reason to Mira qué doubt the tremendo. word of God. No sé si estás aquí. I don't know if Bendito you're sea el hearing nombre me. del Señor. No Are you sé si hearing estás me? aquí. Are you hearing Mira qué me? tremendo. Look how amazing this No is. considero esto como motivo para dudar de la palabra de Dios. These things were not a reason to doubt Si yo the tengo word 100 of años God. y mi mujer 90 y viene un evangelista, por I am mucho glamour que 100, tenga, y me she's dice, 90. tendréis un hijo, le digo, vete a tu pueblo. And Y no me and they gastes bromas de say- ese tipo. Que ya will bastante co- tengo yo con no haber tenido ninguno en mi vida. I would say, Pero- are you kidding me? Pero Abraham creyó. But Abraham believed. Dios dijo, habrá niño. He said, God said there will be a Da child. igual si tienes 100 años, 90 It doesn't y está matter todo. how Si old Dios you ha are. dicho, habrá niño, bendito sea el nombre del If Señor. God said Vamos there will be a child, arriba, there will vamos be. arriba. Let's wake up, people. A veces queremos traer a Dios allá bajito a nuestra quejumbrosa ruina. Sometimes we allí. wanna bring No, God sube to tú our- a Dios. Vamos arriba. But you have to elevate God. Atrévete en el nombre del Señor. Be ¿Qué brave. rutina muerta de la religión es esta que nos lleva a ninguna parte? Religion doesn't go anywhere. Dice la Biblia, ya con esto terminamos, que aún la misma Sara The Bible says that even Sarah recibió por la fe received by faith poder para concebir, power to conceive, aunque ya estaba fuera del tiempo de la edad, even though she was not in the time of conceiving porque anymore, creyó because she believed que era fiel that, el que lo había prometido. that he who had promised was faithful. Es así de sencillo. Bendito sea el nombre del Señor. Con 90 años. She was 90 years Concibió. old. She conceived. ¿Por qué fue eso? Why did that happen? Porque se tomó unas hierbas que le aconsejó su amiga. Because she took some herbs that Porque empezó a ir a Pilates a los 90 años. herbs. Because she No, went. fue porque creyó que era fiel el que lo había prometido. It was because she believed that he who promised was ¿Qué vamos a faithful. hacer con esto? So what will we ¿Qué do? vamos a hacer con esto? Bendito sea el nombre del Señor. No da tiempo para más. El martes que viene Next Tuesday, estaremos otra vez aquí para orar. we will start praying, El diablo having se our nos ha prayer comido un año y meetings. pico de oración, For a year, we haven't had this pero prayer. estaremos otra vez aquí orando. On Tuesday, on Tuesday we will be praying La verdad here. es que yo mismo lo estoy echando de menos. I Pero mira, myself am needing it. No estaremos aquí solamente orando, But we will not be just praying. estaremos también creyendo. We will be believing. Creyendo. We will be believing. Mira el rótulo que colocaron ahí. Se han debido de perder letras, me dijo Rebeca, se perdió parte. Y yo le dije así un poco en broma, la parte que se perdió es tan importante como esa. Sí, Solamente cree las palabras de Jesús a Jairo. Only believe. Jairo podía haber dicho, maestro, un poco de empatía conmigo, un poco de misericordia. Jairus could have Se said, está "Oh, muriendo my daughter is mi hija. my daughter is dying," Y tú me dices, and you're telling me, no temas, "Don't be afraid. cree solamente. Only believe." Pero Jesús no lo estaba diciendo así. But Jesus was not saying it just Así lo like dicen that. algunos, Some people just say those que lo words, repiten porque está escrito, pero no repeating se lo it creen because, ni ellos. but they don't believe it. Jesús lo dijo con un peso del corazón. Jesus said it with the No weight tengas in his miedo. heart. He said, "Do not be tengas afraid. miedo. Don't be afraid. Solamente cree. Only believe."
Cuando Jesús llegó a la casa, When Jesus echó, dice la Biblia, que got echó to the fuera a todo el house, mundo. he sent everybody away. Solamente entró con Juan, Pedro, He el padre y la madre de la muchacha. Only allowed John, Peter, and the parents to come with him. Los demás, All the rest, todos fuera. he said, get out of here. Algunos pone por Facebook o por cualquier otro medio una necesidad y alguien responde por allí y dice, tienes 1000 personas detrás de ti orando. There is a need, and sometimes we have 1,000 people praying for us. Si son 1000 creyentes me valen. If there are 1,000 believers, it's good. Si no, todos fuera. If they're not believers, get out. Cuando Jesús llegó allí, When Jesus estaban las arrived, plañideras, estas mujeres que las pagaban para llorar en los the funerales. professional mourners were there already crying. Y Jesús llegó y les dijo, And Jesus said to them, no lloréis, don't cry. dejad de alborotar, Stop making this noise. porque la niña no está muerta, sino que Because duerme. she is not dead, she's simply sleeping. Ganas de complicarse la vida, ¿eh? ¿Hubiese yo dicho eso? Would I have said that? Hubiese ido al papá, a la mamá, te acompaña el sentimiento. I would just say, my heart breaks for you. Jesús viene y dice, no armes alboroto que la niña no está muerta. But Jesus said, don't make Está that dormida. noise. The girl is sleeping. Dime lo que estás diciendo y te diré lo que estás creyendo. Tell me what you say, and I'll tell you what you believe. Dice la palabra a continuación, y se burlaban de él. And the word of God says, and they laughed at him. Llevamos con ella aquí horas ya, esta We've muchachita been- murió y ahora viene She's been dead for a Ahora time. viene- And you're saying that she's not dead. el hombre de la superfe. Here comes the man of super faith. ¿Sabes que hoy en día llaman, vosotros sois de esos de la superfe? A And I- cualquiera que sencillamente está teniendo fe bíblica. Anyone who has biblical faith, people make fun of them saying, oh, you were one of De la those of the super superfe. faith. Jesús tendría que haber dicho, si tuvierais superfe como un grano de mostaza. Pero Did él no Jesus say, dijo if eso. you have super faith like a mustard seed? Él dijo solamente fe. But he just said, if you have faith. Bueno, creo que, aunque los niños se han movido, que es lógico que se muevan, creo que nos hemos enterado todos bastante bien. I think we've all listened and paid attention to this message. Lo vamos a dejar aquí So we will stop en esta here. mañana, no podemos ir más adelante. Quizá un par de cosas Just a couple of things para concluir. to conclude. Mira, anoche le estuve comentando una serie de cosas a mi esposa. Ya I un was poco talking tarde. with my wife about some things. Le dije, vamos a bajar un poco la voz que van a pensar los vecinos que nos estamos peleando. I said, let's talk more quietly because the Estábamos neighbors are hablando- going to think that we are fighting. Y yo le dije, es que esto es así, es así, así, es así, es así, esto es así. I said, this is like this. It's like this. This is the way it is. Tú podrías decir de tu hijo, de tu nuera, de tu cuñado, de tu padre, de tu primo, de tu amigo, tú podrías decir, es que este es así, ¿eh? Y es así, es así, es así. ¿Sabes lo que estarías haciendo? And about many people, you could say, this man, this woman, she is like this. This is the way she is. Sencillamente describiendo lo que ya es una realidad. And what would you be doing? Just describing what is a reality. Nadie te va a discutir eso. Nobody will argue Pero yo te pregunto, with you. ¿cambia algo eso? But may I ask you, does this change a thing? Mira, estos de Sodoma son esto, lo otro, hacen esto y lo These otro. people are this Correcto. and that, and Es así. it's the way it is. Pero ¿cambia algo eso? But does it change anything? Jesús dijo, si en lugar de hacer eso, Jesus said, if instead of doing that, muestras el poder de Dios en medio de ellos, you show the power of God among them, esta ciudad, esta persona permanecerá. this city, this person will remain. Que el Señor por el Espíritu Santo nos dé Amen. entendimiento y sabiduría acerca de todas estas cosas y cambiemos la forma, bendito sea el nombre del Let Señor. us change our Que no usemos ways. nuestras palabras Let us not para use describir lo que es, our sino para words cambiar lo que to es. describe what is, but to change what is.
Hubo un pueblo entero que murió en el desierto porque escucharon a una serie de personas que no creían lo que Dios estaba A diciendo. whole people in the desert changed because they listened to what they shouldn't have changed in the desert. Estáis invitados a la reunión de So you are invited to the prayer meeting oración del martes. on Tuesday. Los que no podáis asistir y podáis orar en vuestra casa, Those who, if you cannot come and you can pray at your house, ora en casa. pray at home, Ora problema pray for that problem, por esa persona. pray for that person. Como contaba muy bien Nora, Like Nora was saying, ella persistió en orar a she su padre. persisted praying to the Father. No acudió a ningún otro sitio, a su padre, She bendito didn't sea go el nombre del anywhere Señor. else. She went to her El que Father. tiene poder para cambiar los corazones y las circunstancias, a Él. He who has the power to change hearts Y hay and un día. circumstances. And there is a day. Hay un día, There is a day. ella de golpe viene y como se suele decir, se abre el melón y ahí está todo de golpe. And all of a sudden, things happen. Pero nosotros debemos orar con fe But we need to pray with y faith persistir. and persist. Jesús dice que debemos creer en el mismo momento que estamos orando. Jesus says that in the same moment where we are praying, we have to believe. Y luego dice, si hacéis así, And then he says, if you do so, os vendrá. it will come. Eso puede ser 2 minutos o puede ser 2 años, pero la That can be promesa es 2 firme, minutes vendrá. or 2 years, but it Pero will nosotros come. debemos creer en el mismo momento que estamos orando. But we need to believe in the same moment. Yo oro por una cuestión concreta, en el nombre de Cristo me la apropio y me levanto de allí como un sabueso con un hueso en la boca y no hay quien me arranque esa promesa de Dios de mi I vida. pray for something and I take it and nobody can take it away from me. Me da igual, como decía mi hija, si tengo que esperar 25 años para verlo. Dios sabe que algunas cosas no pueden esperar tanto, no te And I asustes. don't care if I Pero have to nadie wait me 25 quitará esa years, promesa. but nobody can take that promise from me. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Y que el diablo salga ya de la iglesia con sus mentiras. Claro, él sabe que estas cosas rompen muchas de sus fortalezas, le hacen mucho daño. A él le gusta más la religión, this que no va a hurts the ninguna devil. parte, que no pasa nada. The devil loves Pasa el religion. tiempo y no pasa Religion nada. doesn't do anything, so. Y ahí el diablo está tranquilo. And the devil is calm when Pero there's cuando uno religion. dobla su rodilla y la But when dobla a con person fe, bows their knees and prays and believes, el diablo tiembla. the devil trembles. Vamos a ponernos en pie. Let us stand up. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Padre, esto ha sido en esta mañana en parte una revelación a nuestras vidas. El ver con tanta claridad como tú lo expones, ver el hecho de que si en Sodoma se hubiese manifestado el poder de Dios como en otros lugares, esa ciudad, con todo su desvarío y su maldad, hubiese permanecido hasta el día de hoy. Tú hubieses perdonado a toda esta gente, no por ellos, sino por los justos, por tus justos, que estaban en medio de ellos y que intercedieron a ti por ellos. Padre, nos acordamos de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, familiares, amigos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que no anda bien, es que así no puede ser, es que si va así? En esta mañana nos has enseñado, Señor, que debemos cambiar la actitud y venir con empatía y con amor por ellos. Que puedas encontrar en nosotros un hombre y una mujer que se pone en la brecha, intercede delante de ti por ellos. Y que cree, bendito sea tu nombre, que cree firmemente hasta que esa promesa caiga como fruto maduro, bendito sea tu nombre. Podamos regocijarnos en ello. Padre, afirma estas verdades por el poder de tu Espíritu en nuestros corazones en este día. Haz de esta iglesia una iglesia fuerte en fe, poderosa en oración y fe. Bendito sea tu nombre, sí, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.